Bienvenidos, bienvenidas a este curso llamado Aspectos prácticos para la prevención del burnout y minimización de los efectos del estrés para profesionales del Poder Judicial. Mi nombre es Nicole Núñez, yo soy psicóloga y soy la profesional que va a facilitar este espacio para que podamos hablar acerca de todos los contenidos que están revisando ustedes de manera sincrónica dentro de la plataforma y podamos enriquecer toda la información que hay ahí, podamos conversar acerca de los distintos conceptos, las distintas definiciones y características en torno al síndrome de burnout y podamos hacer una bajada adecuada de el material que han estado revisando ustedes dentro de la plataforma. Espero que en los próximos encuentros podamos ya vernos de manera sincrónica para que podamos dar paso a una reflexión un poco más profunda acerca de los contenidos que vamos a estar revisando. Bien, ustedes dentro del programa, ¿cierto? Dentro de esta plataforma han podido observar que este curso se compone de distintos módulos, específicamente cuatro, y el módulo que corresponde al día de hoy es el módulo de la inteligencia emocional, ¿sí? El módulo número uno. Posteriormente a esto tenemos el módulo 2, que es la gestión de las emociones, que esperamos se pueda realizar el día jueves 30 de mayo. Tenemos posteriormente el módulo 3, que se llama la inteligencia emocional en la empresa, que esperamos realizarlo el día jueves 6 de junio. Y el módulo 4 finalmente con herramientas para la gestión emocional del día jueves 13 de junio, ¿sí? A pesar de que hoy hubo un pequeño cambio, ¿cierto? Y esta clase debió ser de forma sincrónica. Esperamos que esta proyección del cronograma, ¿cierto? Y las fechas se sostengan como está proyectado ahora. De todas maneras, siempre es importante ir consultando el curso dentro de la plataforma. Bien, el objetivo principal que tiene este curso, ¿cierto? Es que ustedes puedan gestionar efectivamente todos los efectos de la sintomatología del síndrome de burnout y del estrés en torno a la identificación, ¿cierto? De sus características, sus síntomas, cómo se manifiesta, cómo se va desarrollando, para poder minimizarlos y poder contribuir a la eficacia en el trabajo, pero también en la vida cotidiana, ¿cierto? Siempre estamos bajo situaciones de estrés, entonces todo lo que podamos conversar nosotros acerca del síndrome de burnout, de alguna manera también podemos hacer la bajada hacia el estrés que vivimos en la vida cotidiana y poder de ahí obtener ciertas estrategias que nos permitan a nosotros poder gestionar nuestro día a día, ¿sí? De una mejor manera, entendiendo que el estrés es un estado natural, ¿cierto? De sobrevivencia del ser humano, por lo tanto, es algo inevitable. El día de hoy, en este módulo, vamos a revisar contenidos relacionados con definición, por ejemplo, de la inteligencia emocional. Vamos a ver algunos elementos o habilidades de las cuales se compone esta inteligencia emocional. Vamos a hablar también acerca de la gestión de las emociones y cómo esto aporta a la adaptación del individuo. También vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional dentro de este contexto laboral en la empresa y finalmente vamos a dar paso a definir y conocer en profundidad lo que es el síndrome de burnout. Entonces, comenzando con esta presentación, vamos a focalizar, ¿cierto? Este módulo dentro de, o lo vamos a enmarcar dentro de este objetivo de aprendizaje, ¿sí? La idea de este módulo es que ustedes puedan identificar los síntomas asociados al estrés para el reconocimiento de acciones que permitan gestionar emociones. Entonces, como vemos en este módulo, la inteligencia emocional va a estar sumamente asociada a los cuadros de estrés del síndrome de burnout y va a estar posicionada, por así decirlo, como una estrategia natural del ser humano para poder adaptarse a estos distintos cuadros o estos síndromes. Bien. En esta parte me gustaría a mí, si estuviésemos, claro, de forma sincrónica, preguntarles a ustedes qué conocen acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Si es posible, te voy a pedir que en este momento puedas pausar este video y tratar de responder a esta pregunta. Bien, me imagino que dentro de la plataforma, ¿cierto? Han ido revisando los contenidos, por lo tanto han tenido acceso a poder conocer ya y tener nociones acerca de estas distintas definiciones que vamos a ir viendo en el módulo el día de hoy.
Bien, cuando nosotros hablamos de esta inteligencia emocional, nos estamos refiriendo a una capacidad de poder reconocer, de poder comprender, de poder gestionar también y utilizar de manera eficaz las propias emociones, pero también las emociones de las demás personas, ¿sí? Esta inteligencia emocional, como bien decía en el contenido que estaba alojado en la plataforma, fue popularizada por el psicólogo Daniel Goleman por ahí por los años 90 y ha tenido un reconocimiento internacional como una habilidad crucial para el éxito tanto personal como profesional, ¿sí? Se ha observado que alrededor del 80% del éxito en la vida está determinado por esta inteligencia emocional, por lo tanto es sumamente importante poder desarrollarla. Esta inteligencia emocional entonces es la capacidad de entender, de utilizar, de también enseñar, ¿cierto? De manejar nuestras propias emociones de manera positiva para que de esta manera podamos aliviar el estrés y comunicar de una manera más efectiva. También esta inteligencia emocional nos va a permitir poder empatizar con los demás, superar ciertos desafíos sociales, interpersonales y también desactivar algunos conflictos. Miren qué importante que esta inteligencia emocional nos permita un desarrollo que no es solamente con uno mismo de forma individual, sino que también se extiende hacia la relación con un otro. Por lo tanto, las habilidades sociales dentro de la inteligencia emocional son sumamente importantes. Bien. Entonces, algunos datos pequeñísimos, ¿cierto? Como para poder posicionar la relevancia que tiene la inteligencia emocional, ¿sí? Primero me gustaría contarles que esta inteligencia emocional es el predictor más fuerte del desempeño en el trabajo, explicando un 81, perdón, 58% del éxito en todos los campos laborales. Seguido de esto, el 90% de los líderes de alto rendimiento tienen alta inteligencia emocional, o sea que la inteligencia emocional tiene un fuerte impacto también en las características de liderazgo de las personas al interior de las organizaciones. Y además de esto, también la inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender y que se puede mejorar con la práctica, no es una característica innata. Así como nosotros nos hemos preparado en etapas escolares, ¿cierto? Y hemos desarrollado una inteligencia más intelectual, ¿cierto? De acumulación de conocimientos respecto a distintas materias, la inteligencia emocional también se debiese desarrollar de esa manera, ¿sí? Debiésemos nosotros ir escalando en la vida, aprendiendo cada vez más recursos dentro de la inteligencia emocional para poder sortear los diferentes desafíos que hay en la vida, ¿sí? A mayor gestión emocional, mayor éxito en el desenlace de todas mis experiencias. Esta inteligencia emocional entonces es una habilidad clave, ¿sí? La vamos a entender como una habilidad clave dentro de la prevención del síndrome de burnout y el manejo del estrés. Como ustedes pudieron revisar dentro de la plataforma, hay algunos elementos de la inteligencia emocional que son bastante importantes de revisar. Estos elementos de la inteligencia emocional también se conocen como habilidades de la inteligencia emocional, ¿sí? Habilidades que se pretende desarrollar con este tipo de inteligencia. Y se observan como en un orden creciente, ¿cierto? Se parte primero con esta habilidad que es el autoconocimiento emocional, luego gracias a tener cierto nivel de autoconocimiento emocional es que podemos entrar a una habilidad de autorregulación o autogestión de nuestras emociones y debido a estas dos habilidades bien desarrolladas es que ya comenzamos a desarrollar esta tercera parte que es la de la motivación y así sucesivamente, ¿cierto? Una vez que ya conseguimos estas habilidades, podemos pasar ya a desarrollar habilidades de empatía y posteriormente habilidades sociales. Siempre parten estas habilidades desde lo más cercano a nosotros hacia lo que nos acerca más al otro. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento emocional, de acuerdo al contenido que ustedes pudieron revisar dentro de la plataforma, estaríamos hablando de esta capacidad de reconocer y de comprender las propias emociones, ¿sí? Esta habilidad está referida a tener una clara comprensión de las propias emociones, ¿cierto? Y no solamente las emociones, sino también
fortalezas, debilidades, necesidades también y motivaciones. Es conocer todo lo que ocurre en nuestro mundo interno. Las personas con autoconocimiento emocional suelen entender cómo sus sentimientos o sus emociones afectan a las personas que les rodean, así como también a su propio comportamiento. Por eso que es tan relevante desarrollarla como primera habilidad o primer elemento, ¿cierto? Dentro de esta inteligencia emocional. Dentro de la autorregulación, entonces, nos estaríamos refiriendo a una habilidad para poder controlar y gestionar las propias emociones, ¿sí? También para poder nosotros gestionar nuestros propios impulsos y también nuestras reacciones, como bien dice el contenido que pudimos encontrar en nuestra plataforma. Esta habilidad de autorregulación es entonces esta habilidad de poder controlar, de poder manejar estas emociones, de poder modular, ¿sí? Principalmente me gusta mucho más el concepto de modular las emociones que controlar las emociones. A veces cuando hablamos de control, lo asociamos mucho a la acción de reprimir algo, de no dejar que fluya, no dejar que surja o que suceda. Sin embargo, es muy importante reconocer que todas las emociones tienen una función adaptativa y por lo tanto todas las emociones son dignas y válidas de reconocerlas, de validarlas, de poder ponerlas al servicio de nuestro conocimiento del mundo. Por lo tanto, es sumamente importante que no confundamos el controlar con reprimir, ¿sí? Sino que esto es más bien como darle forma a la emoción, ¿sí? Porque si bien la emoción tiene cierta intensidad interiormente en nosotros, hay una forma particular en la que expresamos esta emoción. Y en esa forma en particular en la que nosotros estamos expresando la emoción es donde hay que aplicar ciertas estrategias de modulación, es decir, darle forma, ¿sí? Una forma adaptativa, una forma que sea respetuosa tanto conmigo como también con las otras personas, ¿cierto? Y esta habilidad también implica ser capaz de suspender juicios, ¿cierto? Y pensar antes de actuar. Otra habilidad que pudimos observar dentro de la plataforma es la motivación, ¿sí? Aquí las personas con un alto nivel de motivación suelen tener una postura muy optimista, muy positiva hacia la vida, son personas que se les ve de esa manera, son activas, son personas que disfrutan de alguna manera lo que hacen, ¿sí? Y no dependen de factores externos o de otras personas para su satisfacción y también para su eficiencia. Entonces, como bien dice el contenido que hemos observado en la plataforma, es la capacidad de dirigir las emociones hacia metas y objetivos productivos, ¿sí? Entonces, tenemos en esta primera parte o en este el primer piso, ¿cierto?, de las habilidades de la inteligencia emocional, el autoconocimiento como forma de conocerme completamente en mi interior. Luego, la autorregulación, ¿cierto? Donde yo estoy modulando la expresión de mis emociones y finalmente cómo yo dirijo esto hacia la consecución de mis propios objetivos. Pensemos que las emociones son como un motor en la vida, ¿sí? Como un motor que nos van a guiar y nos van a llevar a la consecución de distintas cosas que nosotros queramos realizar. Posteriormente también está la habilidad de la empatía. Y esta habilidad es una forma de poder entender las emociones de otras personas, ¿sí? La empatía nos va a permitir siempre entender las reacciones de las demás personas, incluso si no nos estamos sintiendo de la mejor manera. Como bien dice el contenido de la plataforma, es la capacidad de comprender y sentir las emociones de las demás personas, ¿sí? Es importante hacer algunas distinciones dentro de el elemento o la habilidad de la empatía, porque muchas veces cuando empatizamos de sobremanera solemos estresarnos también. ¿Qué es lo que ocurre? Que solemos creer que empatizar, ¿cierto? Es sentir tal como está sintiendo el otro. Y cuando yo siento las emociones del otro, me suelo contagiar de eso. Por lo tanto, es probable que yo experimente emociones
no tan agradables que el otro pueda estar experimentando. Por lo tanto, eso también me puede generar cierto tipo de estrés a mí, ¿cierto? Ahora, es importante que nosotros desde nuestra vereda, ¿cierto? Podamos observar a esta persona y podamos preguntarnos cosas al respecto de lo que estamos observando en esta persona, ¿sí? ¿Qué será lo que está sintiendo a raíz de esta situación? ¿Qué será lo que está pasando por su mente en este momento? ¿Qué es lo que desea esta persona en esta situación? ¿Cierto? Son distintas preguntas orientadoras que nos van a poder servir y guiar, ¿cierto? En esto de, como coloquialmente, ¿cierto? Se dice ponernos en los zapatos del otro, pero con este cuidado que ya sabemos de que al ponernos en los zapatos del otro, tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos, mucho autocuidado de no caer en las mismas emociones desagradables que podría estar sintiendo esta otra persona, ¿cierto? Porque si no, no podríamos ayudar a la otra persona. Hoy en día hablamos mucho acerca de la compasión y a veces hacemos algunas comparaciones también con la habilidad de la empatía, ¿cierto? Porque la compasión finalmente es esta habilidad de también poder ponerme en ese lugar de la otra persona, o sea, observar desde su perspectiva, pero de tal manera que esta observación que hago del otro me permite a mí desplegar una acción para poder ir en ayuda del otro. Entonces, la empatía a veces nos permite solamente comprender al otro. Sin embargo, cuando hablamos de compasión, hablamos de un grado un poquito, que va un poquito más allá, ¿sí? Que nos permite a nosotros llegar al otro y realizar alguna acción para aliviar el dolor, el sufrimiento o cualquier emoción displacentera que pueda estar experimentando la otra persona. Y finalmente también tenemos las habilidades sociales, ¿sí? Que dice acá que es la habilidad de interactuar con los demás de manera efectiva y de manera armoniosa. Bueno, no siempre podemos interactuar de manera armoniosa, ¿cierto? Pero sí de manera efectiva, incluso en los conflictos, incluso en los momentos no tan agradables, por así decirlo, ¿sí? Cuando yo tengo habilidades sociales bien desarrolladas, yo puedo enfrentarme a distintas dificultades y poder ser asertivo dentro de estas dificultades, ¿sí? Y no necesariamente caer en una actitud de hostilidad. Entonces, estas habilidades sociales nos permiten interactuar, ¿sí? Con las demás personas de una manera efectiva y armoniosa, como dice acá. Y las personas con fuertes habilidades sociales suelen ser buenos líderes también porque de alguna forma son capaces de mantener buenas relaciones y pueden influir e inspirar a otras personas. Entonces, si puedes identificar por ahí algún rol de liderazgo dentro de tu equipo de trabajo, probablemente es una persona que logra influir de manera idealmente positiva, ¿cierto? Porque tiene muy buenas habilidades sociales. Bien, dentro de la inteligencia emocional, me parece que es muy importante que podamos comprender algo acerca de las emociones, ¿sí? Em, Resulta que las emociones tienen un ciclo, tienen o se configuran dentro de un ciclo, ¿cierto? Ocurre en nuestra vida distintas experiencias a lo largo del día. En los días siempre van surgiendo distintas cosas, ¿cierto? A esto le vamos a llamar una situación. De esta situación que ocurre, se genera el anclaje de mi atención en un aspecto de esa situación. Y cuando yo conecto mi atención con una parte de esa situación, yo evalúo esa parte, ¿cierto? Genero pensamientos acerca de eso que estoy observando sobre esa situación, ¿sí? Y posteriormente a eso, debido a cómo yo fijé mi atención y cómo yo hice una evaluación cognitiva de esta situación, ¿cierto? Se da una respuesta emocional, ¿sí? Entonces, si lo llevamos a un ejemplo, podríamos verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, situación, supongamos que llegamos a nuestra jornada laboral y vamos y saludamos a nuestro compañero de trabajo y nuestro compañero de trabajo no nos devuelve el saludo, ¿sí? Esa es una situación. Puede ser que mi atención esté anclada en que este compañero no me saludó porque quizás yo no le quise facilitar un documento el día de ayer,
¿cierto? Y comienzo a pensar cosas que están relacionadas con eso. En cambio, también puede ser que mi atención esté puesta en que, qué extraño, parece que hoy día está más distraído, ¿cierto? Y pongo mi atención en esa parte de la situación. Entonces, mi evaluación va a ser completamente diferente dependiendo dónde yo ponga mi atención. Si estoy poniendo mi atención en las cosas que le pueden haber ocurrido a esta persona o en las cosas que me pueden estar ocurriendo a mí con esta persona, ¿cierto? Entonces, en esta evaluación yo genero distintas ideas y pensamientos respecto a lo que está ocurriendo y esto genera una respuesta emocional. Probablemente si yo estoy pensando, mi compañero debe estar muy distraído hoy día, quizás porque tiene que cumplir un objetivo laboral importante, ¿cierto? Mi respuesta emocional podría ser quizás de empatizar con esta persona, quizás de tener más compasión con él o ella y acercarme y ofrecerle mi ayuda si es que necesita durante el día, ¿cierto? Y que yo le pueda ayudar. Si mi respuesta o si mi evaluación, ¿cierto?, de esta situación tiene que ver más con que parece que esta persona está molesta porque ayer no le quise facilitar este documento y empiezo a elaborar ideas de esa índole, puede ser que mi respuesta emocional sea quizás sentirme un poco angustiado, un poco inquieto, sea quizás tratar de aislarme un poco también y quizás ser un poco más indiferente con esta persona. Hay distintas formas de reaccionar. Cada persona frente a una misma situación reacciona de manera totalmente diferente, porque nuestras emociones nunca tienen que ver con la situación que ocurre, sino que tiene que ver con la evaluación que nosotros hacemos de esta situación, ¿sí? Entonces, de aquí podemos explicar que muchas personas frente a una misma situación reaccionan de manera distinta. Ahora, mi respuesta emocional, ¿cierto? Que es esta última parte que tenemos acá, mi respuesta emocional puede condicionar un ciclo de emociones, ¿sí? Por ejemplo, si mi respuesta emocional fue em, de decepción, suponiendo en el mismo caso hipotético, una respuesta emocional de decepción y tristeza porque esta persona no me pescó, como decimos en el buen chileno, ¿cierto? Cuando yo fui a saludar. Puede ser que esto genere otras situaciones, ¿cierto? Puede ser que al siguiente día, cuando yo llegue, sea indiferente con esta persona y no la quiera saludar. Puede ser que frente a esto, mis evaluaciones sobre esta situación, puede ser que nos estamos alejando con esta persona, ¿cierto? Hay más distancia, ya no hay tanta cordialidad como antes, eso va a reforzar esta respuesta emocional y esta respuesta emocional va a seguir reforzando el mismo tipo de situaciones, ¿sí? Entonces es importante que cuando vemos, observamos que vamos como em, sosteniendo cierto patrón de ciclo de las emociones que no son tan adaptativos, que no son buenos para nuestro bienestar, podamos nosotros interrumpir algunas de estas fases de este ciclo de las emociones, ¿cierto? Para que esta respuesta emocional resulte ser más atingente a mi bienestar y que no perpetúe estos patrones de sensaciones tan negativas. Bien, espero que haya quedado claro este ciclo de las emociones, que no estaba explicado dentro del contenido de la plataforma. Sin embargo, me parece una parte importante e interesante de desarrollar con ustedes para poder comprender cómo es que nuestras emociones van a estar implicadas en el desarrollo de un síndrome de burnout. Bien, hay ciertos beneficios, ¿cierto? Ciertos beneficios de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional principalmente tenemos que entender que va a permitir a nosotros, a las personas, entender y gestionar las propias emociones. Y cuando esto ocurre, esto puede ayudar claramente a aliviar los niveles de estrés y manejar situaciones también de alta presión de una manera mucho más efectiva. Además, también mejora la habilidad para poder trabajar en equipo, por lo tanto, va potenciando las interacciones sociales y permite también entender y permite también responder a las emociones de las demás personas, lo que es muy importante, es crucial para la colaboración y la resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, esta inteligencia emocional puede conducir a un ambiente de trabajo que sea mucho más armonioso si nosotros la utilizamos a nuestro favor y también un ambiente mucho más productivo, también pudiéndonos
equipar a las personas con las herramientas que nosotros necesitamos para manejar el estrés laboral de manera más efectiva. Entonces, como bien ustedes pudieron ver dentro del contenido de la plataforma, estos beneficios podemos resumirlos en que mejora las relaciones interpersonales, ¿cierto? Genera un liderazgo más efectivo también, ya que los líderes con alta inteligencia emocional, como dice acá, y como bien lo veíamos al inicio del módulo, son capaces de inspirar y motivar también a su equipo, gestionar conflictos y tomar decisiones informadas por esta inteligencia emocional. Además, también hay mayor éxito académico y profesional, ¿cierto? Esto puede contribuir a estas variables al facilitar la gestión del estrés y la toma de decisiones y la resolución de los distintos problemas. Nos provee también mayor bienestar emocional, eleva nuestros niveles de bienestar emocional cuando desarrollamos nuestra vida con inteligencia emocional. Favorece la salud mental, ¿cierto? Al permitir una gestión más efectiva de las emociones negativas y el desarrollo de estrategias para mantener un estado emocional equilibrado. En esta parte me gustaría hacer una pequeña distinción acerca de las emociones negativas. Solemos, así como al comienzo yo les contaba que a veces confundimos la palabra controlar con reprimir emociones. Cuando hablamos de emociones negativas, solemos también tener ciertas confusiones y creemos que por llamarse o tener este apellido de emoción negativa, es una emoción que deberíamos evitar, es una emoción que deberíamos no sentir, es una emoción que deberíamos reprimir para poder estar en un constante bienestar. La verdad es que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Muchas veces confundimos este segundo nombre o este apellido de negativo con que es una emoción mala, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con el desarrollo del lenguaje científico dentro de lo que es todo el mundo de las emociones. Sucede que, vamos a poner acá un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacíamos el test, ¿cierto? El PCR, cuando estábamos en plena pandemia, ¿sí? Cuando nos hacíamos este test PCR, nos entregaban un resultado, ¿cierto? Cuando este resultado resultaba ser negativo, indicaba que no había presencia del virus, ¿cierto? Es decir, no había presencia de una variable en específico. Cuando este resultado era positivo, significaba que había presencia del virus, es decir, que había presencia de una variable específica. Cuando nosotros hablamos de las emociones, es el mismo juego de palabras. Cuando hablamos de emociones negativas, son emociones que no tienen presencia de la variable de bienestar. ¿Sí? Y cuando hablamos de emociones positivas, son emociones que están en presencia de la variable de bienestar, pero no quiere decir que sean buenas o sean malas, porque la idea es que nosotros podamos, como ya les había dicho anteriormente, validar todas nuestras emociones. La rabia, por ejemplo, es una emoción que a nosotros nos va a ayudar muchísimo a poder transitar de un estado, de una situación que a lo mejor nos parece injusta para nosotros, poder transitar hacia otra que creamos que sea más digna, ¿cierto?, de nuestro bienestar. Entonces, de la misma manera, la emoción de la tristeza también tiene cierto mensaje para nosotros y cierta funcionalidad, y todas nos están ayudando de alguna u otra manera a poder adaptarnos a las distintas demandas que tiene el medio. Entonces son muchísimos los beneficios que tiene la inteligencia emocional y al igual que cuando explicamos el ciclo de las emociones, espero que se haya podido entender este juego de palabras que hay y estas confusiones que hay cuando hablamos de emociones positivas, emociones negativas. Espero que si nos podemos reunir en algún momento en una clase sincrónica, podamos resolver todas las dudas que ustedes tengan respecto a esto. Bien, vamos a hablar entonces acerca de las claves esenciales de la inteligencia emocional como adaptación al medio, ¿cierto? Y dentro de la plataforma nosotros pudimos ver un video bastante interesante que hablaba acerca de los entornos VICA, ¿sí? La sigla VICA es un acrónimo de las palabras volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿cierto? Y como bien dice acá, un entorno VICA es un entorno que intenta describir el entorno al que se enfrentan las organizaciones actualmente, ¿sí? Este es un término que
se utiliza principalmente para describir condiciones que son inestables, que son rápidamente cambiantes, condiciones en las que las empresas y las distintas organizaciones están operando mucho en la actualidad, ¿sí? Esta volatilidad, por ejemplo, está referida principalmente a la velocidad del cambio en una industria, el mercado o el mundo en general. También la volatilidad es la naturaleza y la dinámica del cambio y la velocidad e intensidad con las que se produce. Y cuando estamos hablando acerca de la incertidumbre, nos estamos refiriendo principalmente a una falta de previsibilidad, ¿sí? Cuando no podemos ver qué es lo que viene a futuro, se genera esta sensación de incertidumbre. Em, Dentro de esta incertidumbre, ¿cierto? Puede haber mucha sorpresa, puede haber también algún cierto grado o falta, ¿cierto?, de conciencia y comprensión de los problemas y los distintos eventos que pueden surgir dentro de la organización. Cuando estamos hablando, por otra parte, de la palabra complejidad, nos estamos refiriendo principalmente a una multiplicidad de fuerzas, ¿sí? Nos estamos refiriendo a la confusión de problemas, la dependencia de los distintos factores, ¿cierto? Cómo se relacionan unos con otros y cómo cada factor dentro de la organización afecta a otros factores, y también la falta de claridad que rodea a una organización. Y cuando estamos hablando acerca de la ambigüedad, que es la última palabra que compone este acrónimo VICA, nos estamos refiriendo a una neblina de la realidad, ¿sí? Podríamos llamarlo de esa manera. Nos estamos refiriendo a la posibilidad de generar ciertas interpretaciones que son erróneas, y también la confusión entre la causa y el efecto de ciertas situaciones. Entonces, comprender este acrónimo es muy importante para poder entender estos entornos a los que se están enfrentando las organizaciones actualmente. Al ser entonces un entorno impredecible, como bien dice aquí el contenido, cada vez se vuelve más desafiante para las organizaciones mantenerse, desarrollarse y sobresalir en el amplio mercado. Y estar inmersos en este entorno VICA nos obliga a adaptarnos rápidamente, a analizar las situaciones y tomar decisiones en menos tiempo, lo que por supuesto está potenciado por la inteligencia emocional. Es decir, la inteligencia emocional nos puede ayudar muchísimo a nosotros poder adaptarnos al entorno VICA. Entonces, este entorno, como yo les decía, principalmente en la actualidad se está observando muchísimo en las organizaciones y ha cobrado mayor relevancia en las últimas décadas, y esto tiene que ver con una multiplicidad de factores, ¿sí? Entre ellos podemos hablar de globalización, podemos hablar de que el mundo está más interconectado que nunca, ¿cierto? Y esto significa también que los acontecimientos en una parte del mundo pueden generar o pueden tener efectos negativos en otra parte del mundo, ¿cierto? Está todo muy interconectado. Podemos hablar acerca de la tecnología como otro de los factores de estos entornos VICA, donde los avances tecnológicos están cambiando rápidamente la forma en que trabajamos, y no solo la forma en que trabajamos, sino que también la forma en que vivimos, lo que va creando esta sensación de incertidumbre y también esta sensación de volatilidad. Además, también otro factor importante puede ser el cambio constante en el que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Hay un ritmo diferente en la actualidad, y el ritmo del cambio en nuestro mundo es más rápido que nunca actualmente, lo que puede contribuir a esta volatilidad y también a la complejidad en el entorno laboral. Y otro factor también importante a considerar para poder comprender por qué se están dando estos entornos VICA, ¿cierto?, en las organizaciones, es el factor de la información, el factor de los datos, ¿cierto? Estamos en la era de la información donde hay una tremenda cantidad de datos disponibles, y esto es muy abrumador y puede ser también difícil de entender y difícil de aplicar de manera efectiva dentro de nuestro entorno de trabajo. Entonces, debido a estos factores de globalización, de la información, de la tecnología, de los cambios constantes, es que en la actualidad se dan mucho más estos entornos VICA. Y es a raíz o a través de la inteligencia emocional que nosotros nos podemos adaptar mucho más rápido y con mayor efectividad a este tipo de entornos en nuestro trabajo. Entonces,
Hay ciertas recomendaciones de utilización de técnicas de inteligencia emocional para poder adaptarnos a estos entornos VICA, ¿cierto? Primero tenemos la técnica de evitar la sobrereacción, ¿sí? Es decir, hay una tendencia del cerebro primitivo, ¿sí? Que se conoce como el cerebro reptiliano, que es la de huir o la de poder afrontar o luchar frente a una situación determinada, ¿cierto? Y esto solía ocurrir mucho en épocas prehistóricas, como bien dice acá, porque antiguamente no luchábamos con, por ejemplo, el computador y la información abrumadora que tiene el Internet hoy en día, sino que teníamos que protegernos de animales de casa, teníamos que protegernos de otras condiciones de vida donde era muy necesario este cerebro primitivo que nos permitía de forma automática tomar una posición de lucha o huida, ¿cierto?, de ciertas situaciones. Entonces, como bien dice acá, es posible gestionar esa tendencia a actuar reactivamente. Cuando dice actuar reactivamente, nos estamos refiriendo a actuar de manera automática, ¿sí? Muy rápida. Y de esa forma, como bien dice acá, observar, analizar, sentir y luego tomar decisiones con mayor asertividad. Es como lo que proponíamos al observar el ciclo de las emociones, ¿cierto? Yo al ir degranando un poco este ciclo que pasa desde la situación hasta la emoción, ¿cierto? Puedo ir tomando distintas decisiones dentro de ese proceso del ciclo de la emoción. Y es ahí donde yo observo, donde yo analizo, donde yo tomo ciertas decisiones para mi bienestar. Entonces es ahí donde yo puedo hacer un quiebre en la forma donde yo estoy respondiendo a los distintos eventos. Cuando yo comienzo a hacer este quiebre en mi forma de responder a las distintas situaciones, comienzo a tener mayor eficacia en la respuesta y comienzo a dejar de responder de forma automática y comienzo a responder de una manera más consciente. Consciente quiere decir dándome cuenta de todos los aspectos, de las consecuencias, de los elementos de la situación y dándome cuenta también de mi propio mundo interior al enfrentar una situación, ¿sí? Lo que me va a permitir tomar mejores decisiones. Además, también otra técnica importante es el trabajar en el autoconocimiento. Como nosotros veíamos dentro de las habilidades de inteligencia emocional, una de las primeras habilidades o elementos que estaba expuesto era el autoconocimiento, ¿cierto? Porque nos va a servir como una base sobre la cual nosotros vamos a poder cimentar las otras habilidades y desde la cual vamos a poder comprender completamente cuáles son nuestras propias necesidades para sentir satisfacción, para sentir eficacia en las distintas decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida y sobre todo dentro del contexto laboral. Entonces, en cualquiera de los caminos de desarrollo que quieras encarar, ¿cierto? Como bien dice aquí en la presentación, te conducirán a una mayor exploración interna para que puedas reconocer mejor las emociones, observar dónde las sientes físicamente y de qué forma te afectan. A la vez, al conocerse mejor, se cuenta con herramientas de afrontamiento para sobrellevar mejor las situaciones por más desafiantes que se presenten, ¿sí? Algo muy importante dentro de esta descripción de esta técnica es que las emociones no solamente se observan a nivel cognitivo, es decir, lo que me está generando pensar sobre una situación, sino que también de forma física. Yo puedo sentir las emociones de forma física, dónde se alojan, de qué manera se sienten, cómo esto me ayuda también a comprender la inteligencia de mi cuerpo para indicarme que yo estoy en presencia de una emoción u otra, ¿sí? También, siguiendo con las técnicas de inteligencia emocional, proponíamos en el módulo aceptar lo inevitable, ¿cierto? Cuando algo es inevitable, no nos queda más que poder aceptarlo. El luchar contra eso va a generar un tremendo gasto de energía por nuestra parte que nos va a elevar los niveles de estrés y finalmente podríamos caer, si es que sostenemos esto prolongadamente en el tiempo, un síndrome de burnout. Entonces, en entornos VICA, como bien dice acá, y que ya conocemos que son los entornos VICA, hay situaciones que escapan completamente al control individual, ¿cierto? No hay manera de que yo pueda hacer algo al respecto, no dependen de mi persona.
Hay que observar y pensar si existe alguna forma de contribuir positivamente a resolver lo que está sucediendo, ¿sí? Evaluar los distintos factores, las distintas variables y distintos elementos para poder ver si es que desde nosotros, desde nuestras habilidades, desde nuestras competencias, podemos contribuir positivamente en algún aspecto de esto que ocurre, ¿sí? No se trata entonces de resignarnos, sino simplemente de aceptar que no se puede controlar, ¿sí? Podemos contribuir, pero no lo podemos controlar. Por lo tanto, la invitación es a practicar la aceptación, ¿sí? Hay un principio dentro del mindfulness que a mí me gusta mucho, no sé si están familiarizados con mindfulness, pero el mindfulness es un estado de la mente, de estar presente en el aquí y ahora sin juicio. Y hay un principio del mindfulness que a mí me gusta mucho, que se llama no esforzarse o no sobre esforzarse, ¿sí? Que a veces se malentiende también porque se cree que el hablar de no esforzarse significa quedarnos cómodamente en nuestra zona de confort. Pero no se trata de eso, se trata de que hay muchas veces en que nosotros ya hemos puesto a disposición nuestras herramientas, ya hemos intentado ciertas soluciones, ya hemos hecho cosas al respecto para poder resolver una situación. Pero cuando sentimos que esta puerta hacia la solución está completamente cerrada y que a pesar de que hagamos lo que hagamos, no podemos resolverla, es cuando nos estamos sobreesforzando en la situación. Y es ahí donde es conveniente dar paso a la aceptación de la situación y comprenderla tal como es, ¿cierto? Y también dentro de las técnicas proponemos tener en consideración los tipos de inteligencia emocional. Hay dos tipos muy importantes de inteligencia emocional que tiene que ver una con el individuo, con la persona, y otra que tiene que ver con la relación con los otros, ¿sí? Está la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia de poder reconocer nuestros propios estados, de tener estos espacios de introspección con nosotros mismos, estos espacios reflexivos, estos espacios de tomar conciencia respecto a lo que nos está ocurriendo, a lo que estamos vivenciando con lo que sucede en nuestro entorno, ¿cierto? Y está la otra inteligencia emocional que tiene que ver con lo interpersonal, que es lo que me conecta con las otras personas, con el entorno, ¿cierto? Y aquí podemos observar distintas habilidades como la escucha activa, el entendimiento, la solidaridad, como bien dice acá, y la comunicación efectiva, entre otros aspectos, ¿sí? Entonces, dentro de las habilidades, o los elementos que hemos visto acerca de la inteligencia emocional, nosotros podemos hacer esta pequeña distinción, ¿cierto? Si hablamos de autoconocimiento, si hablamos de autogestión también, podemos estar hablando de habilidades que tienen que ver más con el tipo de inteligencia intrapersonal, que es la que tiene que ver conmigo y con mi interior. En cambio, si observamos las otras habilidades de empatía, las habilidades sociales también tienen que ver un poco más con el tipo de inteligencia interpersonal, que es la que yo pongo a disposición de las relaciones armoniosas y efectivas con mi entorno. Y finalmente también tenemos la empatía, ¿cierto? Como una técnica, más allá de que sea una de las habilidades también de la inteligencia emocional, sirve mucho practicarla como técnica para poder adaptarnos a los entornos VICA. No se trata, como bien dice acá, de transformarse en quien se tiene enfrente. Esto lo conversábamos también en un inicio del módulo, porque si nos transformamos en la persona que tenemos enfrente, finalmente ocurre este efecto adverso en el cual podríamos tener, entre comillas y coloquialmente, un contagio emocional y por lo tanto vivir la misma sensación displacentera que podría estar viviendo la otra persona. Pero sí se trata, como bien dice acá, de comprender y de entender, ¿cierto? Cognitivamente y hasta a veces sentir desde su perspectiva, pero no engancharnos a ese sentir, no engancharnos a esa emoción que el otro tiene, sino que tratar de comprender un poco el mundo emocional y sentimental respecto de esta persona con la situación que vive. Salir de la propia mirada, ¿cierto? De la propia perspectiva, porque esto nos ayuda a tener posiciones complementarias sobre un asunto que se tenga en común con otra persona, ¿sí? Es decir, tú desde tu vereda y yo desde la mía vemos perspectivas diferentes, pero puede haber un punto de encuentro, puede haber un punto de negociación, puede haber un punto en el cual nos encontremos y podamos finalmente transformar esto a algo con mucho más valor, ¿sí?
Y como bien decía esta información que teníamos a disposición dentro de la plataforma, esto entrega información valiosa, ya que al salir de nuestro propio mundo interpretativo, porque nosotros interpretamos el mundo, lo que nosotros vemos no es la realidad objetiva, sino la realidad subjetiva, la forma en que estamos interpretando, podría ampliar y percibir mejor lo que está sucediendo en su entorno. Entonces se trata de entender y no necesariamente justificar lo que el otro dice o hace, simplemente ampliar el espectro para crear mejores relaciones sociales. Además de estas distintas técnicas que hemos visto, ¿cierto? Que nos van a servir para adaptarnos al entorno VICA desde la inteligencia emocional, debemos también tener en consideración que hay otras muchas técnicas. Me gustaría que en este momento pudiesen ustedes pensar en qué técnicas les podría servir a ustedes de acuerdo a las habilidades que ustedes mismos tienen, habilidades, herramientas que pueden tener a disposición para adaptarse a este entorno, ¿sí? Quizás tienen una mayor resiliencia, quizás tienen una mayor capacidad de fomentar también la autocompasión o de practicar la atención plena, que viene a ser el mindfulness, como yo les mencionaba anteriormente, que también nos ayuda muchísimo a la adaptación de estos entornos VICA. También podemos pensar en mantener un equilibrio entre la vida laboral y también la vida personal, ¿cierto? Y también buscar apoyo social, tener esta red de apoyo que nos ayuda a nosotros a poder sentirnos en comunidad y poder también escuchar desde el otro ciertas soluciones a algunas experiencias adversas que podríamos estar vivenciando. Y también, por supuesto, el autocuidado o el cuidado personal, ¿cierto? Preocuparnos de cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental también. Esto puede incluir también una alimentación saludable, tener ejercicio regular, cuidar también, tener una higiene del sueño, que también es muy importante para que no vayamos haciendo esta acumulación de estrés y que podamos caer en un cuadro mucho más grave o profundo respecto a lo que estamos aprendiendo en este curso. Bien, entonces, en resumen, principalmente respecto al entorno VICA, ¿cierto? Que es esta volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, en el que actualmente nos estamos enfrentando debido a estos distintos factores que pudimos ver de la información, de la globalización, de las tecnologías, etcétera. Tenemos que saber que es un entorno impredecible y desafiante, ¿cierto? Y que aplicar estas técnicas de inteligencia emocional nos ayuda a enfrentarlo de una mejor manera. Lo otro que debemos tener en consideración es que evitar sobrereaccionar, trabajar en el autoconocimiento, aceptar lo inevitable, generar empatía con las personas y aplicar las diferentes técnicas de inteligencia emocional nos va a ayudar entonces a mejorar en nuestras habilidades tanto sociales como laborales y también personales. Y también considerar, por supuesto, que los líderes que aplican la inteligencia emocional pueden crear un ambiente de trabajo más positivo, motivar también a sus empleados, gestionar el estrés de una manera mucho más eficaz y tomar decisiones que sean también mucho más acertadas, lo que contribuye al éxito tanto individual como organizacional, ¿sí? Eso respecto al entorno VICA. Bien, vamos a introducirnos un poco más entonces en la inteligencia emocional en la empresa, ¿sí? Porque la inteligencia emocional finalmente nosotros la podemos aplicar a los distintos entornos de nuestra vida, entorno familiar, entorno social, entorno comunitario, distintos entornos en los que nosotros estamos inmersos, podemos aplicar nuestras habilidades de inteligencia emocional. Pero la particularidad de aplicarlo en la empresa es lo que nos va a permitir poder prevenir un síndrome de burnout, ya que el burnout se desarrolla justamente en un entorno laboral, es específico del entorno laboral. Entonces, respecto a esto, tenemos que saber que la actitud es algo esencial dentro de cómo vamos a abordar el día a día dentro de nuestro trabajo, ¿cierto? En complemento de nuestras habilidades emocionales. Em, en el ámbito laboral y también en el ámbito personal, la actitud desempeña un papel que es crucial en la determinación del éxito y también la satisfacción.
Por ejemplo, necesitamos una actitud positiva, ¿cierto? Mantener esta actitud en el trabajo va a contribuir a un ambiente laboral que es mucho más saludable y esto implica también mostrar entusiasmo, mostrar optimismo y disposición para enfrentar desafíos, ¿cierto? Es como tener una energía especial que me permite a mí ponerme a disposición de las distintas experiencias que van surgiendo en el ámbito laboral, en el transcurso de mi día laboral. Además, también se necesita que esta actitud sea proactiva, ¿sí? Que yo me pueda anticipar a los problemas y que pueda buscar distintas soluciones antes de que los problemas surjan, ¿cierto? Tener como una mirada más preventiva del conflicto, del problema y de esa manera poder anteponerme, estar siempre como un pasito adelante, ¿sí? De las distintas dificultades que pueden surgir. Em, Como bien dice acá, los empleadores valoran a los empleados proactivos que toman la iniciativa. Eso es la proactividad en el fondo, tomar iniciativa en las distintas cosas que suceden. También la colaboración es parte muy importante de esta actitud que se necesita para el entorno empresarial, ¿cierto? Tener una actitud de colaboración es esencial porque nos va a ayudar a desarrollar mejores relaciones interpersonales con nuestros compañeros de trabajo. Trabajar bien con estas personas es muy importante para nuestro propio bienestar porque nos sentimos en un ambiente mucho más acogedor, sentimos que tenemos una red de apoyo dentro del trabajo, por lo tanto la colaboración es importantísima al momento de desplegar nuestra actitud dentro del trabajo. Mostrar empatía también está dentro de esta actitud más colaborativa, el mostrarnos dispuestos a ayudar y contribuir, ¿cierto?, al éxito de todo el equipo. Además, también es importante considerar una actitud de flexibilidad a la adaptación, ¿cierto? De poder danzar con los distintos cambios que se van generando en la organización. La actitud de ser adaptable, como bien dice acá, es clave en un mundo laboral en constante cambio, como lo veíamos en respecto a las características que tiene este entorno VICA, ¿cierto? Quizás una de las mayores o una de las actitudes que más nos va a ayudar a nosotros a poder hacer frente a este entorno VICA podría ser la adaptabilidad, porque eso es lo que necesita el entorno VICA, personas altamente adaptables al entorno. Entonces, estar abierto a nuevas ideas y ser capaz de ajustarse a diferentes situaciones es una habilidad sumamente valorada hoy en día en las organizaciones. Y también nuestra actitud debe ser una actitud responsable. Y esto implica asumir la responsabilidad de las tareas que se nos asignan, cumplir responsablemente con los plazos también y admitir errores cuando sea necesario. Cuando nosotros admitimos un error, en nuestro trabajo, no necesariamente estamos diciendo sobre nosotros que somos personas que no servimos para la labor que estamos destinados a realizar. Principalmente cuando una persona admite un error, lo que está haciendo es mostrar una señal de credibilidad, de fiabilidad. En su persona, porque finalmente es alguien que está dispuesto a reconocer tanto cosas o aspectos positivos como negativos de sí mismo. Por lo tanto, esto genera la sensación de confianza en esa persona. ¿Sí? Bien, entonces esta actitud es sumamente importante para que nosotros la llevemos al entorno laboral. Esta actitud que está compuesta, ¿cierto? Por la responsabilidad, por la colaboración, la proactividad, la adaptabilidad, la actitud positiva. Y esta actitud también nos va a ayudar a poder prevenir este síndrome de burnout, el que vamos a revisar a continuación. Bien, cuando nosotros estamos hablando acerca de el síndrome de burnout, que también se le llama como el síndrome del quemado o el síndrome de estar quemado en el trabajo, que lo podemos ver representado a través de esta imagen y podemos también visualizarlo representado a través de una vela que se enciende y que se va consumiendo lentamente, lentamente. Eso es como, es una representación muy significativa respecto a cómo se vivencia el síndrome de burnout. Entonces, tal como dice acá, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el trabajo y el estilo de vida de la persona. Esto es muy importante porque acá podemos observar que se compone de dos factores
muy interesantes, que uno es un factor que tiene relación directa con las condiciones del trabajo, pero otro de los factores tiene relación directa con mis propias condiciones, ¿cierto? Mi estilo de vida, el estilo en que yo afronto las distintas adversidades, el estilo en que yo suelo resolver un conflicto, es otro factor que va a aportar a que se pueda prevenir un síndrome de burnout. Pero estos dos componentes son esenciales, ¿sí? Tanto los de la organización como los que desarrollamos en nuestra vida personal. Y finalmente, este síndrome de burnout también es importante considerar que puede tener consecuencias muy graves, tanto física como psicológicamente. Sucede que nosotros llegamos a un estado de burnout cuando ya hemos sostenido un estado de estrés constante en el tiempo. Entonces, cuando hemos sostenido esto por tanto tiempo en nuestro trabajo, finalmente caemos en este estado de agotamiento profundo que está simbolizado por esta vela que yo les decía que se va consumiendo lentamente, pero esto nos puede traer otras implicancias, no solamente los síntomas que tiene ya el síndrome de burnout, que lo vamos a revisar más adelante, sino que también podemos desarrollar otros cuadros a raíz de esto, ¿sí? Podemos desarrollar depresión, altos niveles de ansiedad, podemos tener problemas físicos, trastornos del sueño también podemos tener a raíz de un síndrome de burnout, un trastorno alimenticio también podemos tener. Entonces, muy importante que podamos prevenirlo porque genera un menor costo de nuestra salud mental, ¿cierto? Al poder prevenir el síndrome de burnout. Bien, este síndrome de burnout tiene distintas causas, como lo podíamos ver. Por una parte, estaban estas causas que están como asociadas más a la organización y por otra parte, las que tienen que ver un poco más con la persona y cómo hace frente a los desafíos estresantes dentro del trabajo. Por una parte, se observa como el principal detonante, ¿cierto?, del síndrome de burnout, el entorno laboral y las condiciones de este trabajo, ¿sí? Las condiciones particulares en las que se trabaja. Y en esto, el trabajador, ¿cierto?, que está expuesto de manera continua a los altos niveles de estrés, a una alta carga de trabajo muy excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el trabajo y también la ausencia de apoyo en el entorno, la falta de formación para desempeñar las tareas, puede llegar a padecer un estrés crónico que acabe provocando el burnout. Entonces, desglosando un poquito este factor que tiene que ver mucho más con la organización, vamos a encontrar estas variables, ¿cierto? Cuando hay altas cargas laborales, cuando, por ejemplo, hay plazos muy ajustados también, cuando hay mucha carga y un plazo muy corto de poder cumplir con un objetivo o con una meta o con un reporte, ¿cierto? También aquí la poca autonomía puede ser una variable muy importante y el clima que se vivencia dentro del trabajo también puede ser un factor que aporte a un mayor riesgo de síndrome de burnout. Otro factor que está también relacionado con la organización tiene que ver con situaciones como el exceso de la burocratización, ¿cierto? Sin apoyo específico, como bien pudimos observar aquí en el contenido de la plataforma. La falta de tiempo para poder organizar tareas, ¿cierto? Eso es muy importante, porque si yo comienzo a sentir que esta demanda de tareas es mucho más que el tiempo que yo tengo disponible para poder resolverlas, claramente voy a comenzar a vivenciar distintos síntomas de estrés y que si esto se prolonga en el tiempo podemos estar en riesgo de un síndrome de burnout. También, como bien dice acá, así como no contemplar las sustituciones por bajas temporales, pueden elevar los niveles de estrés y a la larga propiciar el burnout. Y dentro ya de este otro foco, ¿cierto? De este otro aspecto que veíamos que tenía que ver mucho más con nosotros y cómo nosotros nos autogestionamos, tenemos, por ejemplo, la variable de las expectativas interpersonales y también las características personales, ¿sí? De acuerdo a las características personales, en los estudios no se ha evidenciado algún perfil específico que genere mayor probabilidad de tener un síndrome de burnout, ¿sí? Pero sí se puede observar que el conformismo, ¿cierto? La inseguridad, la dependencia en las personas como característica, ¿cierto? Puede generar mayor probabilidad de sufrir depresión o ansiedad, ¿cierto? Y si tienen que enfrentarse a situaciones estresantes, podrían no enfrentarlo de la manera adecuada y por lo tanto terminar generando este síndrome de burnout.
Y además de eso, tenemos las expectativas interpersonales, donde todas y todos los trabajadores tienen expectativas, por supuesto, respecto a su actividad laboral, que muchas veces no están ajustadas a la realidad cotidiana y provocan que la adaptación a esa realidad se produzca de forma más lenta. Si esas expectativas son muy altas y no se cumplen, el trabajador, ¿cierto?, puede desarrollar síntomas como ansiedad, apatía o tristeza, entre otros síntomas, ¿sí? Entonces es importante considerar nuestras características personales, considerar nuestras expectativas interpersonales, perdón, considerar también el rol de la organización, considerar también estas causas que se ven dentro del trabajo, como la carga de trabajo, la poca autonomía, las relaciones en el trabajo, porque todos estos factores pueden aportar a que se pueda desencadenar un síndrome de burnout. Entonces, principalmente, cuando tenemos un síndrome de burnout, vamos a vivenciar distintos grupos de síntomas, ¿sí? Generalmente podrían haber sentimientos de agotamiento, fracaso, impotencia, podría haber también una baja autoestima, una poca realización personal, un estado permanente también de nerviosismo, de sentirnos muy inquietos respecto al trabajo, dificultad también para concentrarnos, lo que nos va a llevar a gastar mayor tiempo y mayor energía en la realización de nuestras tareas, comportamientos también un poco más hostiles o más agresivos, sobre todo si es que estamos en un rol laboral donde tenemos que tener atención con personas, por ejemplo, el servicio al cliente, se observan más comportamientos hostiles. También podemos aumentar los síntomas de dolor de cabeza, de taquicardia, podemos tener también un bajo rendimiento en nuestro trabajo, absentismo laboral, aburrimiento, impaciencia e irritabilidad y una comunicación más deficiente. Entonces, tal como lo pudimos observar en el contenido de la plataforma, si estás presentando alguno o más de estos síntomas, tienes que trabajarlos, ¿sí? Y la forma de poder adaptarte a estos síntomas es ir desarrollando cada vez más tu inteligencia emocional respecto a los distintos elementos, las distintas habilidades que pudimos observar al comienzo del módulo. Ahora, esta lista de síntomas que ustedes pueden observar en pantalla están por lo general en el síndrome de burnout agrupados en estos tres síntomas que cuando hablamos de síndrome de burnout son los tres síntomas que determinan que el burnout está presente, ¿sí? Por una parte está el agotamiento emocional, que es una sensación de estar completamente exhausto, completamente drenado, ¿cierto? Debido a las demandas excesivas del trabajo donde yo estoy inserto. No solamente se trata de una fatiga física, ¿cierto? No solamente un cansancio físico, un cansancio que se siente en el cuerpo, sino que también es una fatiga emocional que es muy intensa y que nos puede llevar también a una disminución notable en la productividad que tenemos en nuestro trabajo y en el rendimiento. Como resultado del agotamiento emocional, las personas pueden tener serias dificultades para concentrarse, pueden tener mucho más errores también en el trabajo, pueden tener mayores riesgos también respecto a la seguridad dentro del trabajo y pueden también sentirse menos creativas. Por lo tanto, este agotamiento emocional reúne varios de los síntomas que pudimos observar en la lista anterior. Seguido de esto se observa también la despersonalización como otro grupo de sintomatología donde podemos observar que está presente el síndrome de burnout. Este síntoma de la despersonalización principalmente implica un distanciamiento emocional del trabajo, donde nosotros, las personas que estamos bajo estos efectos, ¿cierto? Podemos desarrollar una actitud más negativa, más fría, más distante hacia el trabajo. A veces se le llama como una actitud más cínica respecto al trabajo, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que conversábamos anteriormente, que en cargos donde sobre todo tenemos que trabajar con otras personas, solemos tener una actitud un poco más hostil hacia las personas. Esta despersonalización, este síntoma de despersonalización puede manifestarse también en una falta de empatía hacia nuestros compañeros de trabajo y también hacia la atención de personas dentro de nuestro trabajo, atención de los clientes sobre todo, y nos puede llevar a conflictos laborales y a una disminución en la calidad del servicio o del producto. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta despersonalización, vamos a ir generando por consecuencia, ¿cierto?
por efecto dominó otros efectos indeseados para el síndrome de burnout, ¿cierto? Como por ejemplo comenzar a tener muchas dificultades en las relaciones interpersonales dentro del trabajo. Y esto, por supuesto, que intensifica mucho más la sensación de desánimo, de agotamiento profundo y de distanciamiento también con el trabajo y con las distintas personas que están ahí. Y finalmente también el síndrome de burnout genera esta falta de realización personal. Por eso que comentábamos en la revisión de los síntomas que puede haber también una baja autoestima, porque comenzamos a sentir esta falta de realización personal. Y podemos decir que es el sentimiento de insatisfacción que tenemos hacia nuestros logros laborales y una disminución también en la sensación del logro personal. Comenzamos a sentir como un bajo sentido de la autoeficacia respecto a las distintas tareas que estamos desarrollando dentro de nuestro trabajo. Entonces, nosotros bajo esta sintomatología, ¿cierto? Podemos sentir que no importa cuánto tiempo estemos trabajando, si, no importa cuántas horas, ¿cierto? Nosotros estemos destinando, no importa tampoco si estamos realizando horas extras para nuestro trabajo, porque finalmente vamos a sentir o tener la sensación de que nunca va a ser suficiente o que no estamos a la altura de las expectativas de lo que requiere mi trabajo. Por lo tanto, nunca alcanzamos esta realización personal dentro del trabajo. Y esto nos puede llevar también y que no es menor a una sensación de inutilidad, a una baja autoestima, como lo mencionábamos anteriormente, y a una disminución en la motivación para seguir esforzándonos en el trabajo. Esto genera la sensación de que, ¿para qué me sigo esforzando si no estoy teniendo los logros que yo deseo tener de acuerdo a mis expectativas o de acuerdo a las expectativas también que tienen los superiores sobre mi trabajo? Entonces comienzo yo a tener una baja en esta motivación para esforzarme por las distintas tareas. Este síndrome de burnout entonces cursa en distintas fases, ¿sí? Tenemos una fase de entusiasmo, una fase de estancamiento, como bien lo podemos observar acá, tenemos una fase de frustración, de apatía y también la última fase que es el de estar quemados, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la fase del entusiasmo, nos estamos refiriendo a una primera fase en donde en realidad estamos fascinados con el nuevo trabajo, o fascinado con las nuevas labores o tareas que tenemos que desarrollar. Nuestro compromiso es alto, ¿cierto? Tenemos altas expectativas también sobre nuestro propio rendimiento. Creemos que podemos hacerlo muy bien, todo lo que se nos ha encomendado. Entonces estamos en una fase de mucho entusiasmo. Posterior a esto, si es que vamos en el camino de caer en un síndrome de burnout, lo que sigue es una fase de estancamiento. Y en esta fase de estancamiento, principalmente nosotros comenzamos a replantearnos la relación entre el esfuerzo personal depositado en el trabajo y los beneficios emocionales que estamos recibiendo. Es como que comenzamos a poner en la balanza, ¿cierto? Cuánto esfuerzo, cuánto empeño estoy poniendo en esto que estoy realizando y qué tan satisfactorio está haciendo esto para mí, ¿sí? ¿Qué es lo que está pesando más en este momento en mi trabajo? Entonces comenzamos a sentirnos un poco más estancados y comenzamos a sentir o a notar cierta sensación como de derrota, ¿sí? Como de comenzar a sentirnos un poco incapaces o ineficaces dentro del trabajo y comienzan a aparecer síntomas físicos como el dolor de estómago, el dolor de cabeza y otros síntomas físicos que pudimos observar cuando revisamos la lista de síntomas que podrían surgir cuando estamos vivenciando este síndrome. Una siguiente fase del síndrome de burnout es la fase de la frustración, ¿sí? Y ya cuando entramos a esta fase, estamos como teniendo el inicio, ¿cierto? Ya estamos como comenzando el síndrome. Y se cuestiona la eficacia del esfuerzo personal que se realiza frente a los obstáculos que están derivados del desempeño del puesto de trabajo. Como bien dice acá, aún existe la posibilidad de encauzar el malestar hacia una nueva fase de entusiasmo, ¿sí? Todavía estamos a tiempo de poder revertir la situación de alguna manera y poder volver a esta primera fase donde nos sentíamos comprometidos, donde teníamos altas expectativas sobre nuestro trabajo, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿cierto?, respecto a nuestros recursos para poder volver
a esta primera fase. Y la falta de recursos personales y organizacionales pueden condicionar el tránsito hacia una fase de apatía. En esta fase de frustración, entonces aumentan los síntomas psicosomáticos, ¿sí? Que también pueden ser estos síntomas que observábamos en la fase de estancamiento, como el dolor de estómago, el dolor de cabeza, náuseas. Y también se produce un descenso de la motivación y un incremento del agotamiento emocional. Acá comenzamos a agotarnos profundamente en lo emocional, ¿sí? Ya no es solamente lo físico, sino que comenzamos a sentir como esta vela, ¿cierto? Que yo le ejemplificaba hace unos momentos atrás, comienza como a tener, empieza a gastarse lentamente, ¿sí? Y comienza a generar este agotamiento emocional. Una siguiente fase, cuando ya estamos inmersos en esta fase de frustración, es comenzar a transitar a la cuarta fase, que es la fase de apatía o de hiperactividad, ¿sí? Y aquí es una fase donde la persona podría ser que se active mucho más en su trabajo y dedique mayores esfuerzos también, como una forma de poder compensar los sentimientos de falta de realización personal, ¿sí? Pero no se gestiona de la manera más adecuada y esto lo que consigue finalmente es que nos sobrecarguemos y que esto pueda contribuir aún más a un agotamiento emocional, ¿sí? Así que en esta fase es probable que se produzca un gran colapso y que comiencen a distanciarse de lo laboral, a tener relaciones más hostiles con las personas, ¿cierto? A tener este síntoma de despersonalización, como bien lo habíamos observado dentro de estos grandes grupos que están presentes cuando está el síndrome de burnout. Y finalmente, en la fase 5 ya pasamos a la fase de estar quemado, ¿sí? Es decir, estar completa y profundamente agotados física, mentalmente, emocionalmente, en todos los aspectos, ¿sí? Es como que perdemos completamente la energía para poder conseguir nuestros objetivos laborales, completamente agotados. Entonces, en esta fase las personas suelen experimentar sentimientos de tal magnitud que la estrategia que lleva a cabo para salir de estas situaciones es dejar el puesto de trabajo, ¿sí? Comienza a haber ausencias, ¿sí? De repente llamar por teléfono, me siento mal, me duele el estómago, este día me quedo aquí en casa y comenzamos a evitar todas las actividades que puedan estar relacionadas con el trabajo, con la interacción social también dentro del trabajo, con mis compañeros, con las personas a las que estamos atendiendo, con los clientes, ¿cierto? Comenzamos también en algunos casos a pedir ciertos traslados de área, porque quizás las condiciones donde estamos creemos que son más perjudiciales que en otra área del trabajo, ¿cierto? Y pedimos algunos traslados también de ciudad, también en algunos trabajos. Entonces podemos nosotros en esta fase sentirnos tan agotados que comenzamos a fallar en la estrategia de adaptación y comenzamos a tener estrategias que no son tan saludables, ¿cierto? Que son estas que nombrábamos de generar muchos cambios que están dentro del trabajo y no cambian nuestras estrategias de poder adaptarnos y sobrellevar este estrés que se está produciendo. Si nosotros lleváramos, por ejemplo, todas estas fases a un ejemplo, ¿sí? Podríamos considerar un caso en que, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre ficticio, ¿cierto? Vamos a ponerle Juan a esta persona. Vamos a construir un caso hipotético donde vamos a ir trazando estas fases del síndrome de burnout. Supongamos que Juan, ¿sí? Un abogado que está recién contratado en un buffet, entra a este buffet y entra totalmente entusiasmado, totalmente lleno de energía. Es un abogado que tenía grandes expectativas y estaba listo para hacer una gran diferencia en su nuevo trabajo, ¿sí? Es decir, está claramente en una fase uno, en una fase de entusiasmo. Sin embargo, comienza a transitar a una fase 2 de estancamiento, ¿sí? Después de algunos meses de estar dentro de este trabajo, Juan comienza a sentir de alguna manera que su trabajo no era tan gratificante como él pensaba inicialmente, comienza a cuestionar si el esfuerzo que está poniendo vale la pena y comienza a sentirse también un poco incapaz de cumplir con las demandas del trabajo. Entonces Juan comenzó a experimentar dolores de cabeza, dolores de estómago, ¿cierto? Asociados a este estrés. Y como no hay estrategias para adaptarse de manera efectiva al medio,
sigue transitando estas fases del burnout y cae en una fase 3 que recordemos que es la fase de inicio propiamente tal de este síndrome, ¿sí? Entonces, en esta fase podríamos decir o hipotetizar que Juan comienza a sentirse mucho más frustrado y comienza a cuestionar también la eficacia del esfuerzo personal frente a los obstáculos que enfrentaba en el trabajo, ¿cierto? A pesar de la posibilidad de Juan de redirigir su malestar hacia una nueva fase de entusiasmo, porque recordemos que en esta fase de frustración es donde tenemos la posibilidad de darnos cuenta del estado en el que estamos y recapitular y volver a la fase número uno, la falta de recursos personales de Juan y también los recursos organizativos comenzaron a dirigir a Juan hacia una fase más de apatía, ¿cierto? Y comenzó a sentirse mucho menos motivado y más agotado emocionalmente. Entonces esto lo llevó a la fase número 4, ¿cierto? Donde al principio Juan trató de compensar sus sentimientos de falta de realización personal y comenzó a trabajar mucho más duro pensando que el hecho de trabajar más iba a generarle esta sensación de satisfacción con su actividad laboral. Pero sin embargo, en este ejemplo, este caso hipotético, esto solamente resultó en un mayor agotamiento emocional. Terminó agotando los últimos recursos que le quedaban para poder hacer frente a toda esta ola de síntomas que venía sumando desde la fase uno. ¿Sí? Y finalmente Juan comienza a distanciarse del trabajo, a distanciarse de sus compañeros también, de las relaciones interpersonales asociadas a este contexto y sucede una especie de endurecimiento emocional en Juan. Y debido a esto, a que no hubieron prácticas adaptativas que fuesen más efectivas, Juan pasa finalmente a la fase 5, que es la fase de estar completamente quemado, ¿cierto? Juan aquí llega a un punto en el que los sentimientos de agotamiento, los sentimientos de frustración también eran tan intensos que decidió dejar su puesto de trabajo. Consideró pedir un traslado o cambiar de trabajo, pero en última instancia decidió permanecer finalmente en una situación laboral que continuaba haciéndole sentir cada vez peor. Entonces, a través de este ejemplo, nosotros podemos observar cómo se va transitando desde una fase que es tan enriquecedora, que es la fase de entusiasmo, donde está todo muy bien, pero tenemos que tener cuidado porque podríamos fácilmente comenzar a transitar hacia la fase 2, 3, 4 y 5 y finalmente terminar con un agotamiento profundo debido al estrés laboral. Antes de finalizar este módulo, me gustaría compartirles un pequeño video donde yo estoy muy segura de que muchos de ustedes van a poder recordar este video en décadas anteriores, donde era muy popular, lo observábamos nosotros los comerciales en la televisión, y que podríamos hipotetizar que esta persona está bajo un síndrome de burnout porque es una persona que no logra hacer frente a los desafíos de manera adaptativa, ¿sí? Y finalmente podemos ver que el nivel de estrés que tiene esta persona es tan grande que está de alguna manera muy bloqueado y no logra adaptarse y desplegar otras estrategias que le permitan no hacer lo que hizo en el video. Así que se los voy a mostrar a continuación. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, socio? Ah, que no se puede trabajar así, se cayó el sistema, güey. Teclado, ahora no funciona el teclado por la... Así no se puede trabajar. Cálmate. Ah. Guatón, tómate el Armonil. Armonil, efectivo tranquilizante natural. Bien, supongo que muchos de ustedes recordaron, ¿cierto? Quizás algunos se rieron porque este comercial representa una situación de una manera muy anecdótica, muy jocosa, ¿cierto? Y finalmente, si nosotros podemos asociar y vincular este video con los contenidos que hemos visto en este primer módulo, claramente esa persona no lo estaba pasando bien.
y probablemente un armonil no iba a ser suficiente tampoco para poder bajar esta escalada de todas las fases del síndrome de burnout, ¿cierto? Entonces, es muy importante que antes de llegar a este estado en el que es tan difícil poder recuperar la energía necesaria, la motivación necesaria para poder continuar bien en el entorno laboral, nosotros tengamos ciertas estrategias más preventivas, ¿sí? Y estas estrategias preventivas podemos observarlas desde las técnicas de inteligencia emocional que nosotros hemos visto a lo largo de este módulo. Entonces, para terminar, principalmente recordar, ¿cierto?, que conocer los alcances de los tipos de inteligencia emocional contribuye a tu labor como relator o relatora y gestionar las emociones para entregar un mensaje más claro y significativo a la audiencia, ¿sí? Y que en un entorno actual cambiante, ¿cierto? Como lo podíamos observar cuando estábamos conceptualizando los entornos VICA, la inteligencia emocional en la empresa es un activo importante de desarrollar para mejorar los desempeños y las relaciones tanto intra como interpersonales. Espero que este módulo haya servido para poder hacer la bajada de estos contenidos que estaban en la plataforma y espero también que podamos tener algún encuentro sincrónico donde podamos no solamente resolver dudas de ese respectivo módulo, sino que también todas las dudas que puedan quedar alojadas respecto al módulo de hoy, poder resolverlas posteriormente. Así es que nos vemos en un siguiente módulo. Muchas gracias.